Es la empresa que el Banco Nacional contrata para darles el beneficio a ustedes como nuestros clientes. Bienvenidos y los dejo con don Eric Mora. Muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Un gusto, Natalia, y un gusto a todos ustedes por estar acá. Hoy les agradezco muchísimo en esta mañana que es un poco fría. Nada más a mí me gusta siempre ponerle una cara al que está hablando, entonces, pero para que no, voy a poner solo un momento. Aquí estamos, parece transmisión de partido de fútbol, pero bueno, espero que la pase muy bien. Tenemos muy poco tiempo, entonces hay que aprovecharlo bastante y es mucho lo que queremos ver con ustedes y queremos transmitirles. Entonces, vamos a iniciar sin más demora. Nada más un tema administrativo o dos puntos administrativos. El primero es que al final de esta capacitación va a haber una encuesta que se hace siempre por parte del banco. Entonces, antes de retirarse de la plataforma, por favor, contéstela, nos ayuda muchísimo a mejorar. Y la segunda es que pueden ir anotando sus preguntas en el chat y la gente del Banco Nacional de Pimenauta nos va a ayudar para ir marcando esas preguntas. Muy buenos días a todos y a todas, en serio, y vamos a iniciar entonces. Ya de aquí me apago un poco para que no se distraigan. Hoy vamos a hablar sobre cómo manejar las finanzas y en esto quizás el primer mensaje para motivarles sobre este tema tiene que ver con esto, con que las finanzas de una empresa, las finanzas personales no son necesariamente una cosa súper complicada, no es una cosa grande. Dave Ramsey dice, no es una ciencia de cohetes, es más un tema de conducta, ¿verdad? Y si ustedes logran realmente modificar la conducta, probablemente vayan a mejorar la situación tanto personal como de las empresas en las que ustedes trabajan. Vamos a ver así rápidamente cuáles son los temas que vamos a tratar. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Vamos a hablar sobre el gasto, sobre el ahorro, el ingreso y el presupuesto. Cómo poder elaborar un presupuesto a partir de lo que nosotros conocemos. Como les decía, pueden ir anotando sus preguntas más o menos a las 10 de la mañana. Esperamos terminar la presentación y dar espacio para dudas que ustedes hayan presentado. Por lo regular, si han surgido muchas preguntas en el camino, yo lo que hago es que hago un receso, un pequeño espacio, tipo 9:45 para aclarar algunas, pero si no, seguimos hasta las 10 y ese es un poco el plan. Primero, cuando hablamos sobre esto, eh, lo primero que hay que tener claridad es que cuando hablamos sobre finanzas personales, en realidad lo que estamos hablando es de la forma en la que se administra el dinero. Y esa administración del dinero debe ser para poder resolver algunos asuntos. Y en esto es importante saber que no necesariamente es cuánto es el presupuesto que yo tengo, porque uno puede encontrar personas que tienen problemas de finanzas que ganan 300.000 colones al mes, pero también puede encontrar personas que ganan 2 millones de colones y también tienen problemas de finanzas. Y es porque no necesariamente tienen las herramientas para administrar adecuadamente su dinero. Y es que no tenemos que limitarnos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de administrar dinero, sí consideramos cómo poder hacer para poder que nos alcance el dinero del ingreso que tengamos para cubrir los gastos de alimentación, para eventualmente comprarnos un activo, eh, para resolver temas de salud, pero también, y es una cosa muy importante, también para darnos los gustos que queramos darnos, ¿verdad? Para ir a una fiesta, para ver un partido, creo que ahora es el tema este de la Copa de Oro que viene en junio, que las finales del campeonato, lo que sea, ¿verdad? Pero también que si nos gusta pasear, entonces podamos pasear. No se trata, cuando se habla de finanzas personales, no se trata de que nosotros nos limitemos, sino que nosotros sepamos controlar. ¿Verdad? Es un tema de autocontrol. Y si ustedes logran eso, van a poder resolver todos los temas que son, digamos, necesarios y que tal vez no les hemos dado importancia,
y también las cosas que tal vez no hemos considerado que son importantes, pero lo son, como este tema del ocio y demás. Hay un concepto, bueno, tres conceptos que a mí me gustaría que conversáramos en primera instancia, que son la inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés. Me voy a tener solamente la tasa de interés, pero la inflación, nada más para que lo tengan ahí como referencia, se dice que es el aumento generalizado de todos los bienes y servicios de una economía. Por lo regular, la inflación es un dato que a nosotros nos debería ser importante tanto para las proyecciones de nuestra empresa como también para las proyecciones de nuestras finanzas personales. En ese momento y desde hace ya bastante rato tenemos una economía que es bastante estable en temas de inflación. Quizás por eso es que no lo sentimos tanto. Evidentemente hay algunos disparadores de inflación, como el tema de la gasolina, que sí nos afecta bastante. Pero, eh, pero sí es importante como estar dándole seguimiento a eso. El otro es el tipo de cambio. Y ustedes, bueno, no sé si se han dado cuenta, eso es importante. Cualquier persona que está en negocios debería darle seguimiento a esos tres elementos: inflación, tipo de cambio y tasa de interés. El tipo de cambio, si ustedes le han dado seguimiento, hubo un momento para finales del año pasado que llegó casi a 630 colones, ¿verdad? Ahorita otra vez está por debajo de los 600 colones y esas pequeñas sutilezas son importantes a la hora de administrar adecuadamente nuestros ingresos. Es decir, nos endeudamos en colones o nos endeudamos en dólares. Hacemos el ahorro en dólares o hacemos el ahorro en colones. Por lo regular, la mejor receta es que si usted lo que genera, cuando usted cobra, cuando usted recibe un ingreso, es en colones, eh, lo mejor es poder utilizar adecuadamente el ahorro o el crédito en función de la deuda, el ingreso que nosotros tenemos. Si nosotros recibimos en colones, nos endeudamos en colones. Si recibimos en dólares, nos endeudamos en dólares. Y también en el tema del ahorro es importante cuando usted hace un ahorro saber si ese ahorro se lo va a ocupar para gastarlo en colones o si lo va a gastar en dólares. Por ejemplo, si usted piensa irse de vacaciones con el ahorro o pagar el marchamo con el ahorro, entonces sería prudente hacer el ahorro en colones. Pero si usted por el contrario lo que quiere es comprarse un equipo de cómputo que está dolarizado, comprarse un apartamento o irse de viaje al extranjero, es mejor ahorrar en dólares. Y no importa lo que pase con el tipo de cambio, usted va a estar como con un nivel de protección sobre eso. Ahora bien, el tercer elemento que está ahí marcado en negrita es la tasa de interés. Y eso yo lo marco porque me parece que es realmente importante. Ahí les puse unos ejemplos para que ustedes lo puedan ver del impacto que tienen esas tasas de interés. Y es que muchas veces a nosotros nos dicen, cuando nos ofrecen un crédito, alguna casa comercial o alguna tarjeta de crédito, muchas veces hablan de tasas de interés que pueden andar cercano al 3%, 4%, pero no nos dicen que esa tasa de interés es mensual. Y ahí es donde está la trampa. En el mercado, yo sé que en el caso del Banco Nacional se tienen tasas muy bajas para los créditos que pueden andar inclusive por el rango de los 20-25%, dependiendo de las condiciones, pero hay algunas casas comerciales que están cobrando inclusive 60%. Entonces, siempre a la hora de considerar un crédito, siempre usted debe preguntar cuál es la tasa de interés anual. Ese es un punto fundamental. Porque a veces lo que nos hacen es que nos dicen, ah, no, la tasa de interés es 3 o 4%, pero lo que nos venden en realidad es la cuota. Nos dice, ah, no, ahora va a tener una cuota súper baja, una cuota, ¿verdad? Es el típico problema que yo tengo con mi mamá, de que mi mamá llega y cuando llego a la casa encuentro ahí una refrigeradora o algo así. Mami, ¿cuánto va a pagar? Ah, no, bajito, bajito, tengo que pagar 3.000 colones por semana, ¿verdad? Y cuando, claro, uno se pone a sacar las cuentas, ya entra en razón de que en realidad está pagando un montón de dinero en intereses. Entonces, este tema de las tasas de interés siempre hay que tener cuidado. No se vayan a fijar solamente en la cuota, no se vayan a fijar únicamente en el plazo. Lo más importante es la tasa de interés, que sea anualizada, porque al final de cuentas, la tasa de interés lo que representa es el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Si ustedes
eh, si ustedes tienen alguna duda sobre eso, nuevamente me lo pueden ir escribiendo allí. Ahora, hay otro concepto que es muy importante y que es muy importante para la empresa y muy importante para ustedes como persona y es el costo de oportunidad. Cualquier cosa que ustedes hagan, cualquier cosa que ustedes compren, tiene un costo de oportunidad. El hecho de que ustedes estén hoy aquí escuchándome y aprendiendo, espero, este, tiene un costo para ustedes. Ustedes están dejando de hacer algo más. Quizás ustedes vienen a escuchar esta conferencia porque para ustedes esto es más valioso que otras actividades. Bueno, exactamente lo mismo es cuando ustedes están hablando del dinero que ustedes tienen. Si ustedes deciden hoy irse con la familia al cine y gastar 50.000 colones, esos 50.000 colones serían un costo de oportunidad que no son los 50.000 colones per se. Esos 50.000 colones pueden ser el ahorro para una emergencia. Esos 50.000 colones podrían ser el pago de un adicional a la cuota de un préstamo. Ese 50.000 colones podrían ser el poner al día una cuenta que ustedes tienen. Entonces, recuerden que siempre que ustedes están haciendo una decisión de consumo, están decidiendo por qué es lo que ustedes quieren. Y eso va más allá. Si yo gasto 50.000 colones, pero me estoy financiando con una tarjeta de crédito, lo que yo estoy haciendo es que mi costo de oportunidad es que dentro de 3 meses voy a estar con un dolor de cabeza porque tengo una deuda en tarjetas que no sé de dónde venía. Porque muchas veces cometemos el error de financiar mucho consumo con tarjeta de crédito. Y eso es quizás uno de los mayores errores que podemos tener. Entonces, recuerden siempre, cuando ustedes van a hacer una decisión de compra o de inversión de su tiempo, de su dinero, piensen a qué están renunciando con eso. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto al tema de los gastos y los ingresos para ver cómo estamos manejando nosotros esta lógica, ¿verdad? Quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos en ese momento. Y en esto yo creo que es importante que nos tomemos el tiempo más allá de escucharme, más allá de tomar apuntes y tratar de entender lo que estoy comentando con ustedes. Ese es un espacio que también debe servirnos para reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el día a día. Y es que cuando nosotros hablamos del gasto, de controlar el gasto y todas esas cosas, quizás una de las preguntas más fundamentales que tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué motivo compramos y adquirimos cosas que realmente no son tan necesarias para vivir? Es que si a mí me preguntan, ¿en dónde, Eric, me preguntan, Eric, ¿en dónde cree usted que es el punto más importante de que la gente caiga en malos hábitos de finanzas personales? Yo le digo, para mí lo principal es este punto. Es que nosotros estamos por un tema del desarrollo cultural, del tema de socialización, de las presiones del consumo, el sistema en el que vivimos, por todo, hay un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes a veces de eso. Pero el mayor problema es el mayor problema es que nosotros compramos cosas que no son necesarias. Y eso está unido con algunas cosas que que nos pueden incentivar ese consumo adicional. Por ejemplo, si uno está, había una frase que se la atribuyen a Pepe Figueres, yo no estoy seguro si él la dijo, pero a él se la atribuyen. Pepe Figueres decía que para qué usted quiere más de un par de zapatos si solo tiene un par de pies. Y claro, no se trata aquí de ser un tacaño ni un mezquino, que tampoco ser tacaño ni mezquino debe ser algo malo, ¿verdad? Yo creo que también nos hemos satanizado el ser una persona que sea, pongámoslo en otros términos, quizás no tacaño, quizás una persona que tiene una conciencia de lo que está consumiendo. Es decir, si nosotros somos conscientes de lo que estamos comprando, probablemente vamos a tener un mayor control sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero esta pregunta es fundamental si usted quiere arreglar sus finanzas. Si usted quiere realmente solventar lo que está sucediendo en sus finanzas personales y en las de la empresa, debería pensar en eso. Porque también se da mucho las empresas, ¿verdad? Gente que llega y está consumiendo y está gastando dinero en cosas que no son necesarias, sin un plan de saber que se están comprando
cosas que tal vez no sean tan importantes. Hace un par de semanas, no, la semana pasada estuve en Nicoya, en el Golfo de Nicoya, apoyando a una empresa comunal y la administradora decide comprar unas copas para el lugar, para el restaurante. Y uno podría pensar que está bien, ¿verdad? Que al final de cuentas no está gastando en algo que no sea necesario, porque si son necesarias, las copas eran importantes para atender al cliente y demás. Pero mi pregunta era, ok, esto es importante, pero es más importante que arreglar el gas, es más importante que comprar el inventario de la comida para preparar, es más importante que la publicidad. O sea, ¿en qué se basaron para tomar esa decisión? Y es que ahí donde está realmente el punto. Por eso les decía, el costo de oportunidad. Cuando ustedes están adquiriendo un bien o un servicio, están renunciando a algo más. Y si ustedes están en esa situación de consumo, bueno, hay algunas cosas que más adelante vamos a ver que les van a ayudar a ustedes a controlarlo. Hagamos un ejercicio rápido. Haga una lista de todas las compras que usted realizó en la última semana. Y quizás aquí yo no me voy a poder detener mucho, pero sí sería importante que ustedes al final de esta charla se tomen un espacio, unos 15 minutos, y hagan una lista de esas cosas que ustedes compraron. Y después de eso, marque con una X cuáles bienes considera que son de vital importancia, y con un círculo las que no son tan importantes. Eh, y uno podría llegar a decir, ah, no, todas las cosas que compré son importantes. Saquemos de esto el tema de la alimentación, aunque en el tema de la alimentación también hay cosas que también podrían aplicarse esta misma lógica. Pero cuando usted hace este ejercicio, usted se puede dar cuenta por usted mismo de que hay cosas que realmente no eran tan importantes. Y la forma de saber si es importante o no es importante es qué hubiera pasado con su vida, qué hubiera pasado con su negocio si usted no los hubiera adquirido. Si usted no hubiera comprado esas entradas al cine, ¿qué hubiera pasado con su vida? ¿Qué hubiera pasado con su vida si usted no se hubiera comprado ese par de zapatos? ¿O qué hubiera pasado con su vida si usted no hubiera ido a el salón de belleza a hacerse las uñas y pintarse el pelo? ¿Qué hubiera pasado con usted? Quizás no hubiera pasado nada. Y si la respuesta es esa, entonces debemos preguntarnos por qué fue que lo hicimos. Y en eso no con un carácter de que ustedes terminen ahí agobiados y, ¿verdad?, siendo juzgados por ustedes mismos. Se trata de hacer un ejercicio de conciencia de compra, de saber qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Porque al final de cuentas a ustedes, me imagino que a todos los que estamos en este chat, en esta conferencia, a todos nos cuesta cada 5 que nos ganamos. O sea, nos cuestan horas de trabajo. Bueno, esas horas de trabajo las estamos cambiando porque por algo que realmente llena, algo que es demasiado rápido, que se va muy fugaz, cuando en realidad podríamos estar guardando ese dinero para algo que pueda tener un mayor propósito. Eso es vital el día de hoy, tener conciencia de esos elementos. Ahora, algunos consejos que yo y la presentación ustedes la van a tener, entonces me parece que es relevante que ustedes la tengan, pero ir tocando algunos temas aquí importantes. El tema del ahorro, que vamos a verlo más adelante también, la norma, lo que nos dice la norma, lo que nos dicen muchos de los expertos en este tema a nivel internacional, es que uno debería ahorrar al menos un 10% de sus ingresos. ¿Ok? Y para eso hay que hacer algunas preguntas, ¿verdad? Como en qué está gastando su dinero, un poco lo que decíamos ahora, ¿verdad? ¿Cuánto dinero gastó usted el mes pasado? ¿Y en qué, sobre todo, en qué lo gastó? Muchas veces la gente, cuando yo llego a hablar, tratar, hacer un coaching específico para una persona en el tema de las finanzas personales, yo lo que le digo es, dígame usted en qué gastó la plata. Y la gente no sabe en qué gastó la plata. Es que ese es el punto, no somos conscientes porque gastamos en cosas muy pequeñas, que a veces, ¿verdad? Que es esto que decíamos del gasto hormiga. De repente va uno a la pulpería, compra algunas cosas para los chiquillos, o anda en la calle y entonces saca unas fotocopias y pasamos a comer a algún lado, y cuando nos dimos cuenta gastamos un montón de dinero. Pero también gastamos mucho dinero porque somos víctimas de algo que nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros modifica, a veces damos charlas de mercadeo,
que es un tema que yo no es mi área de expertise. Hay un compañero, José David Ulloa, que es un experto en el área de mercadeo, y yo digo, José David le enseña a las empresas a cómo vender a la gente las cosas que no necesitan, ¿verdad? Pero es que el sistema es así. El asunto es qué está haciendo usted para controlar y no ser víctima de ese sistema. Las promociones son muy buenas, pero son muy buenas cuando usted realmente necesita las cosas. Pues una de las cosas que usted también debería hacer es planificar sus compras, que ahorita vamos a verlo en otra diapositiva, pero sí es importante no ser víctima de esas promociones que están sacando las empresas, porque a veces son promociones que pueden ser realmente muy, muy buenas, pero no las necesitamos. Si a usted no le gusta jugar fútbol, por ejemplo, ahora que hablamos del tema de la Copa de Oro, ¿qué le importa a usted que saquen una promoción de zapatos deportivos de esos, los tacos para jugar fútbol si usted no juega fútbol? Ah, es que los tacos estaban al 80% de descuento, pero si usted no juega fútbol, ¿qué va a estar haciendo comprando eso? Ah, es que salió una promoción muy bonita para comprar una computadora que es especializada para hacer programación de cómputo y esas cosas. ¿Y usted sabe programar? No, pero es que estaba muy barata. Y eso pasa un montón de veces. Quizás no somos conscientes de eso. Pero el día de hoy la idea es esa, es que seamos conscientes de eso, de qué hacen las casas comerciales, las tiendas, los centros comerciales. Hay épocas en las que son muy agresivos en el tema de las ventas, pero hay que ver en qué estamos nosotros realmente gastando, ¿verdad? No gaste más de lo que gana, hágase un presupuesto, haga un presupuesto que usted diga, bueno, yo voy a destinar tanta cantidad de plata para esas cosas. Maneje bien sus deudas. Las deudas, yo siempre digo a la gente, uno puede quedarse sin comer, pero nunca debería quedar sin pagar una deuda. Porque el problema es que si usted no cancela una deuda, primero viene todo el tema de la mora, de la tasa de interés, que te van a cobrar un poco más, las penalizaciones y todo eso. Pero además es porque te cerrás a que en el futuro, cuando realmente necesites endeudarte, no te preste plata. Porque ya en algún momento te habían dado y ya usted quedó mal. Entonces el tema de las deudas hay que manejarlo muy bien. Tener también una cuenta para imprevistos, eso siempre ayuda porque siempre van a pasar los imprevistos y las emergencias. Y las emergencias no es que me siento muy estresado, necesito irme para la playa, ¿verdad? Las emergencias son cosas que realmente usted sepa que pueden suceder, una emergencia médica, la muerte de un familiar, entonces tenemos que apoyar en el tema del funeral o esas cosas que a veces se nos vienen encima. Y si no tenemos un presupuesto para esos imprevistos, cuando llegue esa situación de problema, ¿verdad? Se nos dañó el carro, lo chocaron o lo que sea, aparte de que tenemos la bronca de que ya nos chocaron el carro, tenemos que estar pensando en dónde sacar la plata. Por eso es que es tan importante tener eso. Y sobre todo, siempre piensen dos veces antes de comprar. Siempre piensen dos veces antes de comprar. Eso siempre les va a ayudar a ustedes a poder mejorar sus finanzas, el tener ese autocontrol. Ahora, hay algunos temas en finanzas que a mí siempre me gusta abordar con la gente. Aquí les pongo esta imagen. Recuerden esa imagen para que ustedes cuando puedan, si pueden hoy mismo hacerlo mejor, es un videíto que ustedes pueden encontrar en internet que habla sobre el manejo responsable. eh, Aquí le estoy poniendo el nombre, Homus Consumus. Se llama, si ustedes lo buscan así en internet lo van a encontrar. Nos hablan de un individuo que tiene diferentes hábitos, ni siquiera financieros, hábitos de comportamiento. Y nos muestran cómo si ese individuo modifica algunas de sus conductas, por un lado, va a ser socialmente responsable, pero por otro lado, que es lo más importante para el curso de hoy, es que va a lograr obtener beneficios económicos, tangibles, de su comportamiento adecuado. Nos habla sobre el ahorro de electricidad, nos habla sobre el ahorro del agua y demás. Este video es un video que a mí me gusta mucho mostrar en ese tipo de capacitaciones, pero sobre todo para decirle a la gente, véalo en sus casas, con sus familias, con sus compañeros de trabajo. Si puede, mándelo en una cadena para que la gente haga conciencia, sobre todo del consumo inadecuado que estamos haciendo como sociedad y por otro lado,
de que tienen la posibilidad de cambiar, de que tienen la posibilidad de generar un ahorro importante en esos elementos. Entonces ahí les dejo el nombrecito, si ustedes pueden revisarlo, yo creo que les va a ser de muchísima utilidad. Pero bueno, si hablamos de ahorro, el ahorro, yo he escuchado a mucha gente que dice es que hay que ahorrar el 10%, lo mismo que les decía yo a ustedes ahora. Y, y sí, y uno lo que dice es, ¿cómo de antes cuando yo tengo tantos problemas económicos voy a ahorrar un 10%? O sea, es que la gente cuando habla de ahorrar es porque no conoce mis finanzas, no saben que yo estoy hasta el cuello de deudas. Bueno, yo les voy a hablar de algunas cosas que ustedes pueden hacer para ahorrar y son cosas que si ustedes aplican les va a funcionar un montón. Yo les decía el ahorro en la cuenta, ¿verdad? Siempre es bueno dejarse uno un poquito de plata, ¿verdad? Mi esposa, me recuerdo que y ella no es de finanzas, ella es psicóloga, pero ella cuando adquirió uno de esos carros, eh, comenzó a tener una deuda en la que tenía que pagar, por darles un ejemplo, 130.000 colones, 132.000 colones. Entonces ella todos los meses pagaba 140, todos los meses. Y eso le fue ayudando a amortizar más rápido el carro. Parece mentira, pero esa pequeña diferencia es sustantiva. En el caso de mi papá, eh, yo le hago a mi papá, le hago los pagos, y entonces yo lo que hago es que transfiero la plata a una cuenta y de ahí saco. Y he ido ahorrando las diferencias de la cuota, ¿cómo se llama esto? El redondeo de la cuota hacia arriba. Ahora, si la cuota son 125, entonces yo ahorro, paso 130. Y los 5.000 colones van quedando ahí. Y eso ya le ha hecho un monto que es bastante significativo, ¿verdad? Que yo calculo que de aquí a final de año, él perfectamente va a poder pagar su marchamo con esos poquitos de plata que está ahí. Hay otras herramientas que tiene el Banco Nacional que les puede ayudar a ustedes muchísimo, que ustedes pueden consultarlo con sus ejecutivos, ¿verdad? Ahorros programados, inversiones a la vista, certificados, hay cualquier cantidad de instrumentos que a ustedes les pueden ayudar para hacer ahorros. Eso a nivel monetario, ¿verdad? A nivel de nuestra cuenta bancaria, nuestra billetera. Pero también hay otros ahorros, ahorro en consumo, buenas prácticas en electricidad, es decir, cambiar los bombillos, por ejemplo, nos puede ayudar montones. Estar siendo insistente en apagar las luces cuando no son necesarias, utilizar el aire acondicionado solamente cuando es necesario, el poder darle seguimiento al uso, al consumo del agua que tenemos, eh, ¿verdad? El saber si necesitamos o no necesitamos algunos gastos en servicios públicos que tal vez no sean tan relevantes como un tema de una alarma o una cuestión como esa. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar ahí. Pero también en la compra de alimentos. Vean, ese es un consejo que yo se los doy no como economista, no como contador. Yo este consejo se lo doy como un individuo que lo comenzó a aplicar y le funcionó. Cuando ustedes van al supermercado, vayan, número uno, después de haber comido, almorzado, cenado, lo que sea. Si ustedes van con el estómago vacío, ustedes pueden incrementar el consumo hasta en un 10%. Esa es la primera cosa. Entonces es mejor ir después de haber comido. La segunda cosa, traten de ir en un horario que no sea la hora pico, es decir, cuando todo el mundo va. Yo sé que a veces esto es complicado, pero eso les puede ayudar montones, porque cuando uno ve tanto tumulto de gente, no puede comprar de forma ordenada, y si ustedes no compran de forma ordenada, van a comprar cosas que no son tan necesarias. Y la tercera, que es la más importante de todas, en mi criterio, la más importante de todas, es que ustedes deberían ir al supermercado con una lista. Ahí me está diciendo Juan David Solano, era justo eso. Una lista del supermercado. Ustedes hacen la lista en su casa y la llevan al supermercado. Lo que no está en la lista no se compra. Punto. En eso hay que ser totalmente. Y entonces me dicen, uy, Eric, es que cuando estaba en el supermercado se me olvidó tal cosa.
tienen que ser consecuentes. No pueden comprar nada que no esté en la lista del supermercado. Si les hizo falta algo, lo compran despuesito, la semana, cuando puedan pasar al supermercado y compran, no van a comprar, o sea, no van a perder ningún beneficio por compra de volumen ni nada así, porque ustedes las compras de supermercado son de minorista. Entonces no importa, cuando llega a su casa, verifica que lo que usted estaba pensando que hacía falta, realmente hace falta. Pero no pueden ir a la lista del supermercado, al supermercado sin una lista. Yo en mi caso personal lo que hago es que tengo la lista en un Google Drive y entonces la hice una vez y de hecho yo la tengo, yo soy demasiado ordenado con eso. Yo la tengo ordenado por pasillos, entonces ahorro mucho más tiempo comprando porque entonces voy completando la lista en función de los pasillos del supermercado y además como lo tengo en Google Drive, que es un Excel, entonces a como voy comprando, voy autosumando las compras y al final cuando llego a la caja verifico que el monto que me diera a mí es igual al que está en el supermercado. Porque a veces pueden haber diferencias, pueden haber productos que estén mal marcados o lo que sea. Y eso también hay que tener cuidado. Nosotros no nos damos cuenta. A veces hay un producto en el que en que vimos que decía 2.000 colones y cuando llegamos a la caja son 4.500 colones y nadie se da cuenta de esas cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener esa lista de supermercado que nos puede ayudar un montón. ¿Ok? Pero esas cosas, vean que son cosas que no son tan complicadas y ya eso les puede ayudar a ustedes a ahorrar. Ahora, ¿qué hacer con ese ahorro? Si ustedes realmente lograron del mes 1 al mes 2 pagar en lugar de 150.000 colones, pagar 140, agarren esos 10.000 colones y métalos en un ahorro, que ustedes no lo puedan tocar, para que entonces realmente el ahorro no se vaya, porque entonces después dicen, ay, mira, nos ahorramos 10.000 colones y van saliendo del supermercado y pasan a una heladería y se gastaron los 10.000 colones. Tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Cuáles otros consejos tenemos que hacer? Establecer un presupuesto mensual proyectado y cumplirlo, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre el tema del presupuesto. Lo que les decía ahora del supermercado, ir siempre con una lista. Refundir las deudas no es necesariamente la mejor forma, ¿verdad? Si ustedes quieren realmente, tienen un problema de deudas a nivel de diferentes préstamos que tienen, lo mejor es que sí se hagan acompañar de alguien que conozca el tema, porque ahí para refundir las deudas hay un tema del plazo de la deuda que es importante. Si ustedes refunden después de cierto punto, es un muy mal negocio para ustedes. Pero si ustedes refunden principalmente la primera mitad de un crédito, sí puede ser una opción. Si lo hacen después de la mitad del crédito, en realidad lo que están haciendo es que ya consumieron todos los intereses y lo que están haciendo es refinanciando principal y eso no tiene mucho sentido tampoco. Yo prefiero que ustedes vayan cancelando las deudas más pequeñas, no necesariamente las que pagan mayor cuota, sino las que tienen el saldo más pequeño, el saldo, no el principal, el saldo. Es decir, yo pude haber pedido 3 préstamos de 1,5 millones cada uno en diferentes momentos. Si al día de hoy, de esos 3 préstamos, inclusive tengo una tasa de interés muy alta en uno, pero la deuda es de 1 millón de colones y tengo una tasa de interés muy baja en otro, que el saldo es de 200.000 colones, es mejor cancelar el de 200.000 colones. Meter todo lo que podamos, cualquier 5 que nos caiga adicional a esa de 200.000 colones. ¿Por qué? Porque entonces se está logrando liberar una deuda y eso es lo que nos va a dar es liquidez. Al mejorar nuestra liquidez vamos a tener más dinero para los siguientes meses poder cancelar las otras deudas. Entonces siempre es importante irse por ese mecanismo que además va a ser bastante útil para ustedes. Evitar salir con mucho dinero. Yo, por lo regular, yo soy una persona que soy también muy extremista en esto. Yo, si acaso ando en la billetera 2.000 colones, y ando una tarjeta de crédito que puede tener un saldo de $200 porque no quiero tener tarjetas de crédito con saldos muy altos. Y si ando mi tarjeta de débito yo lo tengo con el Banco Nacional, entonces tengo 2 cuentas, una cuenta que la tengo linkeada a una tarjeta y la otra cuenta que es la que tengo que no está unida a una cuenta, entonces en la que tiene la cuenta que tiene la tarjeta de débito, por lo regular lo que tengo es un monto de 35.000 a 50.000 colones, nada más que eso. Porque yo sé que si yo ando más plata en la calle, voy a gastar más.
Hay que conseguir un seguro contra desempleo para el automóvil, para gastos médicos. Siempre el tema de los seguros nos puede ayudar bastante porque al final de cuentas, si pasa algún incidente, no vamos a tener que cubrir con un gasto adicional. Hay que tener muchísimo cuidado con los vicios. A veces no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se puede gastar por esa vía. Eh, hay que deshacerse de activos que generan compromiso, obligaciones de pago. Hay cosas que tenemos que no son tan necesarias y que además nos generan un problema, ¿verdad? Yo la otra vez estaba hablando con un señor que tenía un carro y todo bien, pero el señor en realidad no usaba el carro, no lo necesitaba. Y a pesar de eso, le genera el pago el marchamo, que ir al RITEVE, que toda la cuestión. Hay que medir el consumo de los servicios públicos, hay que darle un seguimiento, cuánto estamos gastando, cuánto gasta la gente promedio como nosotros, para saber si es que estamos consumiendo más de la cuenta. Y hay que buscar alternativas, por ejemplo, la gente que tiene, que son usuarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tienen un servicio que se llama tarifa horario residencial, que es que ustedes pueden tener una tarifa diferenciada con algunos hábitos de consumo. Eso les ayuda mucho para las casas principalmente. Entonces los que tienen la compañía pueden ir a consultar eso. Y evitar compras a crédito, ¿verdad? Eso siempre es importante. Si no tienen el efectivo, también es una decisión que ustedes deberían de tomar, si ustedes quieren o no seguir con eso. Después de eso, a mí me gustaría que ustedes, de esos consejos que les di, que puedan hacer una lista de unas 5 o 10 acciones de todas las que les comenté. Yo a veces le digo a la gente que son muchas cosas que hay que hacer y a veces cuando recibimos tantísima información, entramos en una cosa que se llama en negocios parálisis por análisis, ¿verdad? O sea, decimos, son tantas cosas, ¿por dónde arrancamos? Y al final no arrancamos por nada. Para mí, lo más importante es que de todos los consejos que les di anteriormente, ustedes puedan escoger unos 5 o 10 máximo y ustedes puedan ponérselos como meta. Yo voy a cumplir de las cosas que Eric nos estaba transmitiendo hoy, voy a hacer esas 5 o 10 acciones puntuales. Y con eso, ustedes comienzan. Y ya en el proceso vamos viendo si podemos ir viendo algunas otras. Pero a veces, si queremos hacer todo, no terminamos haciendo nada. ¿Verdad? Pero que eso sí sea un compromiso real. Voy a hacer estas 5 cosas, pero realmente las voy a hacer. ¿Ok? En el tema de los ingresos, en los ingresos, pues bueno, tenemos el salario, los que son asalariados, pues tenemos el salario y también tenemos algunos ingresos adicionales. Entonces, en este particular, señales también que podemos tener, ¿verdad? Lo importante de eso es conocer el promedio mensual. Cuando somos trabajadores independientes, cuando tenemos nuestra empresa, no sé, aquí yo vi que muchas personas son empresarios y empresarias. Yo siempre le digo a la gente que cuando uno es un empresario o una empresaria, uno tiene que tener un salario. Y entonces hay gente que me dice, uy, Eric, pero ¿cómo? Es que yo el salario, yo no tengo salario, y yo a como entra la plata la gasto. Dice, eso es lo peor que uno puede hacer, porque entonces al final uno trabaja, trabaja, trabaja y nunca ve que uno esté realmente prosperando. Entonces ustedes tienen, los que son trabajadores independientes, los que tienen una empresa y que no tienen salario, lo primero que tienen que hacer es establecer un salario. Ese salario, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo pongo yo un salario para esto? Yo digo a la gente, tiene que tener un salario que pueda responder a dos cosas simultáneamente, son dos condicionantes. Si ustedes logran que eso pase, van a lograr tener un salario que sea real. El primer condicionante es que sea un salario lo suficiente, y aquí voy a ir hablando despacito para que note, lo suficientemente alto para que ustedes puedan cubrir sus obligaciones, sus obligaciones personales. ¿Por qué? Porque muchos empresarios que son de esos empresarios con los que uno habla que le dicen a uno, vea, Eric, es que yo trabajo y trabajo y trabajo y no hago la plata y no sé qué se hace y no sé qué, mira, y la empresa no crece. Cuando yo me doy cuenta es que no cumplen un principio contable que se llama principio de entidad. Una cosa es usted y otra cosa es su empresa. Usted puede estar realmente tirado en el piso y su empresa puede ser millonaria. ¿Por qué? Porque usted es una persona diferente a su empresa. Las empresas que no hacen esta división son empresas que nunca van a crecer. Un colega y yo le llamábamos esto el principio
la paradoja de la pulpería. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero la pulpería, la típica pulpería de pueblo de antes, ¿verdad? Era una pulpería que siempre era igual, era una ventanita en una casa de alguien, y entonces uno llegaba y pedía, y entonces mientras lo estaba pidiendo, llegaba el hijo y ¡pa! Cogía una bolsa de arroz. Es que mami dice que se lleva una bolsa de arroz. Entonces llegaba el chiquillo, el hijo del dueño de la pulpería, y se llevaba una bolsa de arroz. Y al ratito llegaba, papi, es que voy para la escuela, entonces voy a llevarme unas meneitos y una bolita de queso o lo que sea. Y pa, se lo llevaba. Y al final uno decía, ¿y dónde está el control del inventario? ¿Dónde está la salida de ese inventario? ¿Dónde está el costeo de eso? Eso le pasa mucho a las empresas, que llegan y entonces llega una plata que es de la empresa y entonces pagan el carro, pagan la luz, pagan el agua de la casa, lo que sea, y no tienen ese adecuado control de esas finanzas. Ustedes tienen que recordar que ustedes son una cosa y su empresa es otra cosa. Entonces tienen que establecerse un salario, nuevamente, que sea lo suficientemente alto para cubrir sus necesidades, porque nada vale la pena ponerse un salario de 50.000 colones si a los 2 meses vamos a estar diciendo, ah, ya llegó un cheque de tal empresa para pagar la factura tal, y entonces como no tengo plata, entonces voy a pagar de aquí tal cosa, la escuela de los chiquillos, lo que sea. Entonces, eso no nos sirve de nada porque nos engañamos. Y además, el tener un salario lo suficientemente alto nos puede ayudar para poner también metas en nuestra empresa de cuánto debería ser nuestro volumen de ventas, que también es una cultura que no necesariamente los empresarios y las empresarias tienen. La segunda cosa, gracias, la segunda cosa es que el salario tiene que ser lo suficientemente bajo para que la empresa no quiebre. Es decir, perdón, yo conozco gente que tiene un salario de 1.000.000 de colones y la empresa factura 500.000. Eso ninguna empresa lo va a soportar. Entonces, tienen que tener, ese es un equilibrio importante. Si ustedes logran tener ese equilibrio, van a lograr mejorar mucho las finanzas suyas y las finanzas de su empresa. Eric, es que mi presupuesto es muy alto y mi empresa no lo puede absorber. Entonces comience a reducir de su presupuesto. Eso quiere decir que usted está gastando más de lo que debería gastar. Algunos otros consejos para los que tienen un empleo, conseguir un segundo empleo. Obtener algún beneficio de un talento en los tiempos libres que genere dinero adicional. Mira, yo por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay una gente ahora muy buena en internet que se llama Qué Buen Lugar. Es una gente que está en Facebook y ellos lo que hacen es que andan paseando por todo el país. ¿Verdad? Pero ellos comenzaron como con un hobby y ahora, según entiendo, son una empresa o tienen un modelo de negocio. Yo, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que le decía, mira, yo voy a comenzar a hacer canje de servicios. Yo voy a comenzar a vender mis servicios a canje, principalmente en el tema turismo, porque lo que me gusta es viajar. Entonces, voy a viajar trabajando, ¿verdad? Y entonces puedo hacer las dos cosas y de esa forma puedo obtener un ingreso adicional. Siempre hay opciones de inversión que podemos seguir, ¿verdad? La venta o alquiler de activos que pueden tener valor para otra persona. Aquí el ejemplo típico es la máquina eléctrica esta para hacer ejercicios que nos compramos en algún momento por algún impulso de consumo y la bendita máquina de hacer ejercicios es el tendedero de ropa, ¿verdad? O está llevando ahí telarañas y todo el asunto. Bueno, eso que ya nosotros no utilizamos, perfectamente se puede vender. Entonces, esta lógica de hacer las ventas estas de garaje nos pueden ayudar un montón, porque ahí tenemos mucho dinero que estamos manteniendo ocioso. También podemos meternos a trabajar en un espacio de coworking, por ejemplo, en lugar de alquilar una oficina, buscar espacios de coworking que cada vez están siendo más grandes, buscar vender productos de otras empresas también como un ingreso adicional. Yo personalmente, como soy contador, en algunos momentos de mi vida que me ha tocado buscar otras cosas, no doy capacitaciones, sino que a veces me pongo a llevar contabilidades porque sé que es una cosa que puedo hacer para generar un ingreso adicional. Este, Hay otro tipo de incentivos. También una forma es conseguir un socio que nos pueda ayudar a mejorar nuestros ingresos, a levantar la empresa. Y también el tema del intraemprendimiento, es decir, dentro del negocio que ya tenemos, lo que ya estamos haciendo, buscar nuevas líneas de negocio. Alguien me decía, yo trabajo por servicios profesionales, lo que pasa es que no dijo en qué era. Pero, por ejemplo, yo les decía, yo soy profesor de la universidad y toda esta cuestión, pero hey, a veces sale la oportunidad de hacer una investigación, entonces de hago la investigación.
Y a veces hay la oportunidad de llevar una contabilidad, entonces lleva la contabilidad. Y uno siempre tiene que estar como muy al pendiente de otras opciones en las que nosotros podamos generar un ingreso adicional. Eso siempre les puede ayudar. Y finalmente, en el tema del presupuesto familiar, tanto en la app de Apple como en el Google Play, ustedes pueden descargar allí presupuestos. A mí hay una cosa que no necesariamente me gusta mucho de esos presupuestos, que se las voy a decir ahorita. El presupuesto que ustedes encuentran en esas plataformas, por lo regular, son presupuestos que tienen dos condiciones. Una es que hay algunas que lo que hacen es que lo que usted va gastando, usted lo va anotando. A mí eso no me gusta porque ya si ya mataste el muerto, ¿ahora qué? ¿Verdad? No se trata de llegar a ese punto, se trata de ver cómo puedo hacer para no matar al muerto, ¿verdad? La segunda opción es que a veces lo que nos permite es como tener un presupuesto del mes. Y a mí eso tampoco me gusta porque no nos permite la planificación. Yo les decía que es importante planificar las compras, un poco lo que veíamos en esta diapositiva de planificación de las compras. Yo puedo planificar cuándo comprar un electrodoméstico. Es decir, si ustedes en su casa tienen 20 o 30 electrodomésticos, ya algunos deben estar viejitos. Entonces vaya haciendo un ahorro y usted va a decir, voy a cambiar el televisor. Pero no cuando sale la promoción, no, cuando tenga dinero. Eric, yo ya tengo el dinero para cambiar el televisor y lo necesito cambiar porque ya el televisor mío se está dañando. Ok, y salió una promoción, perfecto, ya tiene un ahorro, entonces voy a aprovechar esa promoción. Pero no voy a aprovechar la promoción para comprar un electrodoméstico que tengo en la casa que no necesito. Igual con la ropa, igual con las mejoras en la casa. O sea, ya estamos entrando al invierno, ya la gente tuvo que haber hecho las mejoras en la casa, por lo menos en la parte de techos. Y eso también se puede planificar. En el presupuesto familiar hay que incluir las fiestas y las festividades. Yo siempre le digo a la gente, vea, cuando hacemos un presupuesto, estamos hoy 8 de mayo, yo le digo a la gente, haga un presupuesto del año y van por octubre y en octubre cumple años el hijo, la hija o la mamá o alguien al que le quieren regalar y siempre regalan algo. Y metan ese presupuesto 10.000 o 15.000 colones o 20.000 o lo que quiera meterle para comprarle un regalo a esa persona. Pero ya está considerado dentro de su presupuesto y usted sabe que para esa fecha tiene que tener los recursos necesarios para poder cumplir con esa meta. El problema es que no lo incluimos en el presupuesto, pero lo gastamos. Entonces al final gastamos de una forma que no teníamos control y tal vez si hubiéramos dicho, ok, vamos a gastar 10.000 colones. Entonces usted se va y usted gasta 10.000 colones. No gasta 12 ni gasta 13, no, va a buscar un regalo de 10.000 colones. Porque ya lo tiene entre su presupuesto. La otra cosa, presupuesto para entretenimiento. Todos los fines de semana salimos. Está bien, perfecto, pero usted no puede salir sin un control. Tiene que establecerse un presupuesto. ¿Cuánto quiere usted? ¿Cuánto está dispuesto usted a gastar para las salidas de entretenimiento? Para las salidas de fin de semana. Eric, yo puedo gastar unos 25.000 pesos. Ok, póngase ese presupuesto y contrólelo. No puede ser más de 25. Es que la próxima semana viene el concierto de no sé quién, entonces yo creo que voy a gastar 50. Ok, entonces esta semana no gastas nada. Este fin de semana se queda en su casa con una galleta soda y un atuncito y con eso se la juega. Porque para la próxima semana quiere gastar 50. Pero lo va a hacer a partir de un ahorro, no a partir de un consumo sin medida. Y siempre pensar en todo el tema de el ahorro, de cómo aprovechar tasa cero, que a mí me parece que es una muy buena herramienta. Tarjetas de crédito siempre con límites bajos. Y los préstamos siempre mantenerlos al día. Pero bueno, sobre todo el tema de la planificación de las compras era el punto que quería ver con ustedes ahorita. A mí me gusta este presupuesto, este formato de presupuesto, por dos consideraciones. Primero, por un lado tenemos la parte de los ingresos y por otra parte tenemos la parte de los egresos.
Pero, y esto puede ser tan grande como, yo aquí puse unos ejemplos, pero puede ser tan grande en la parte de ingresos y en la parte de egresos como sea necesario. Pero lo que yo le llamo cuenta a ustedes aquí es que vean que está por mes. En realidad ustedes podrían hacerlo por semana, por quincena, por mes, no importa. Pero yo sí les llamo a cuenta de que traten de hacer un presupuesto para todo un año completo. Y que ese presupuesto, ustedes cuando reciban un dinero, por ejemplo, si tenían en alimentación en el mes de enero 50,000 colones, probablemente ustedes vayan a gastar 50,000 colones siempre. Gasten 50,000 en enero, 50,000 en febrero, en marzo y así todo el mes. Todos los meses, porque ustedes, a menos de que pase algo extraordinario, su consumo de alimentación va a ser el mismo. El consumo del alquiler va a ser el mismo. En salud, probablemente vaya a ser lo mismo. Igual en cada uno de esos rubros que están aquí. Entonces, proyectan todos los meses. Viene el mes de enero, ustedes comienzan a recibir dinero, su salario o el salario que se pusieron en su empresa, lo que sea. Entonces, ustedes comienzan a marcarlo. Alimentación había presupuestado 50, pero le hice caso a Eric y me fui con una lista, entonces gasté 40 y lo marco. Y no, vean, eso es una regla de oro. No puede haber ningún gasto que no pase por el presupuesto. Ustedes no pueden gastar un solo colón que no esté presupuestado. Eric, pero es que tengo que pagar tal cosa. Ok, entonces lo incluye en el presupuesto, ve si es solamente de este mes o si va a ser un gasto recurrente y lo incluyen para saber exactamente en qué gastamos todo el dinero. Finalmente, vean, el presupuesto solamente va a servir si lo utilizan. O sea, y todas estas recomendaciones, todo lo que estamos hablando, todo esto va a servir solamente si ustedes lo utilizan. Aquí les dejo en la presentación algunos otros recomendaciones. Esto es de un libro muy interesante que habla sobre finanzas personales y demás. Entonces aquí les dejo como estos 18 errores para que ustedes examinen, ustedes revisen a ver cuáles de esos pecados están cometiendo y sobre todo cómo van a solucionarlos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué aprendimos? Lecciones aprendidas. Y a mí lo que me gustaría es en este momento hacer las 10 de la mañana, como lo habíamos anticipado, hacer las 10 de la mañana, les insto para que hagan las preguntas. No sé si por allá habían algunas preguntas, no me pareció ver ninguna. Bueno, esa pregunta de Natalia, Natalia pregunta que cuáles son cómo puedo montar un Excel para el presupuesto. Esa la acabamos de contestar. Natalia, yo no sé si te quedó claro con la explicación que dimos ahora del presupuesto, pero creo que sí, si no me avisas, ¿está bien? Otra pregunta. Ana Giselle nos pregunta que qué hace para mejorar sus finanzas si tiene mayores egresos que los ingresos. Bueno, lo primero es seguir los consejos un poco que le damos aquí. Haga una lista de todos sus egresos, identifique cuáles egresos no son tan importantes, cuáles egresos usted realmente puede renunciar. Aplicar parte de los consejos que estábamos hablando aquí en el tema de los egresos le va a ayudar muchísimo. Yo creo que esa es una primera línea importante, poder nosotros identificar dónde hay gastos hormiga. Hacer un presupuesto, Ana, le puede ayudar un montón. Si usted hace un presupuesto y tiene como regla, Ana, es que si no lo hace no le va a funcionar, que usted no puede literalmente gastar un solo colón que no esté en el presupuesto, no va a poder ordenarlo. Ahora, una cosa que yo les quiero dejar muy en claro, y aprovechando este comentario de Ana, es que por lo regular, vamos a ver, cuando ustedes nacieron sin deudas, ¿verdad? Y ustedes nacieron sin ingresos también, pero nacieron sin deudas. Y ha sido el transcurrir de mucho tiempo el que les ha llevado a ustedes a tener una situación problemática en la parte de finanzas. Entonces, no pretendan que de la noche a la mañana ustedes puedan corregir su situación financiera. Ese es un proceso largo, pero al final del plazo, al final de unos años, ustedes van a sentir un alivio importante. Traten de entender eso como primer punto. Ahora, Ana, lo importante es que usted haga un presupuesto. No pretenda arreglar todas las cosas de una vez. Haga un presupuesto.
comience a medir dónde está gastando usted plata y llevar un control. Y cuando usted ya tiene un par de meses con esa información, usted va a poder identificar en dónde puede usted recortar gastos. Y va a ser un proceso, yo le digo a la gente, hasta un poco doloroso. A veces hablaba con unos clientes y yo les decía, era una pareja, entonces yo le decía a la señora, de sí, de por unos meses no puedes ir al salón de belleza, no te va a pasar nada por eso. Pero además que no te va a pasar nada por eso, es que vas a dejar de ir al salón de belleza por unos meses. No es para toda la vida, no pensemos en el absolutismo. Es que vamos a renunciar a algunas cosas por un tiempo, mientras logramos mejorar nuestras finanzas. Y una vez que nuestras finanzas estén corregidas, entonces ahí sí vamos a poder tener además un mayor uso. Yo creo que hasta la gente tiene cierta culpabilidad cuando compra algo que sabe que no tiene para comprarlo. Y se genera más bien hasta un problema muy grande. Entonces, Ana, vamos haciendo esas cosas. No trate de resolver todo de un solo. Piense en esto como un proceso y siga los consejos que le dimos aquí, que en realidad fueron muchos, en realidad. La siguiente pregunta. Sí, yo lo que le diría a Diego, que me pregunta que cómo hacer un presupuesto con un ingreso variable, lo primero es que usted puede hacer un ingreso, y eso lo vemos, por ejemplo, en el Estado. El Estado hace, el gobierno hace un presupuesto basado en el gasto, no en el ingreso. Entonces, lo primero que usted puede hacer es un presupuesto basado en su gasto. Una vez que usted tiene su gasto, usted ya va a tener una meta de ingreso. Y esa meta de ingreso, usted puede hacer dos cosas. La primera es reducir la meta del ingreso. ¿Cómo reducir la meta del ingreso? Controlando el gasto. La segunda es cómo lograr alcanzar esa meta. Y ahí es donde podemos o debemos conseguir nuevas fuentes de ingreso, podemos buscar alternativas adicionales para poder alcanzar ese ingreso que necesitamos. Si usted hace un presupuesto basado en el gasto, ya va a saber cuánta es la plata que necesita por mes. Y eso le va a servir a usted para saber cuánto es el ingreso que usted va a necesitar por mes. Si sus ingresos varían muchísimo, entonces lo que usted tiene que hacer es compensar con otras actividades o otro emprendimiento o otras fuentes de ingreso. Ahí no hay de otra. Y probablemente usted, aunque tenga un ingreso variable, va a tener también un ingreso, una parte de su ingreso que puede ser promedio, se puede promediar. Y a partir de allí usted puede identificar cuál es la brecha. Yo aquí siempre hablo de brechas de gastos y brechas de ingresos. Entonces por ahí puedes ir trabajando, lo digo. Siguiente pregunta. ¿Qué sugiere reducir como gasto en una familia para hacer un ahorro? Lo primero, Kiara, es que identifiquemos los gastos. O sea, no podemos. Hay una frase que utiliza un señor que yo admiro mucho, Roberto Artavia, que dice que uno no puede gestionar o no puede mejorar lo que no se mide. Primero usted tiene que medir en qué está gastando el dinero y una vez que usted ya lo tenga controlado, puede comenzar a identificar en qué áreas va a comenzar a ahorrar. Ahorros importantes así de entrada. Servicios públicos. La conciencia de cuánto estamos gastando de agua, de cuánto estamos gastando de electricidad, cuánto estamos gastando en el presupuesto de la alimentación, cuánto estamos gastando los fines de semana. Ya por ahí te puedes dar una idea, pero claro, lo importante es primero hacer una lista en qué estamos gastando las cosas para tener un control. Usted no debería gastar nada que no esté anotado. Y cuando tenga anotado muchas cosas, usted va a poder llegar y tener un plan de cómo mejorarlas. Siguiente pregunta. No sé si queda te contesté, pero vamos a la siguiente. Si no me avisas, quiero. Siguiente, por favor. Tengo mis gastos, me imagino que es fijos, dice Laura. Que cómo puedo calcular si mis ingresos no son fijos. Bueno, ya creo que esa la contesté con el tema de Diego, ¿verdad? ¿Cómo hacer los ingresos cuando son ingresos variables y gastos fijos? ¿Cómo puedo hacer para estabilizar mi presupuesto? Lidia Echeverría dice, trabajo de forma independiente en diversas áreas, especialmente ahora que espero, ay, qué, felicidades Lidia, realizo actividades variadas, algunas aún en proceso de inicio, con pocos ingresos. Ok,
Sí, me pregunta Lidia, la pregunta de Lidia tiene que ver con que ella es una empresaria que tiene varias actividades, algunas no están todavía del todo para generar un ingreso de más. Lidia, yo lo mejor que le puedo recomendar a usted es que usted piense en función de una corporación. Usted, Lidia, es una microempresaria y puede decir que es una microempresaria porque tiene pequeñas actividades, pero funciona como una corporación. Es decir, en una corporación hay algunos salarios, como el salario suyo, Lidia, que es un salario, es un gasto que es compartido entre todas las actividades productivas. Eso se llaman centros de costos. Entonces, usted debería establecerse un salario completo y decir, ok, yo voy a ganar, por ejemplo, 400.000 colones mensuales. Eso quiere decir que yo por hora, si trabajara 8 horas diarias, ¿cuánto debería ganar por mes, por hora? Es decir, si son 400.000 colones, ¿cuánto debería ganar en esas 8 horas diarias? Y entonces usted dice, voy a hacer, no sé, no sé si es el caso suyo, pero lo recuerdo de una muchacha que hacía pintacaritas y hacía pastelería y daba clases de bisutería. Entonces ella decía, ok, en cada hora de hacer pasteles, voy a cobrar tanto dinero de salario y lo costeo. De pintacaritas, cada hora voy a cobrar tanto de salario y lo costeo. Y por hacer las clases de bisutería, voy a cobrar tanta hora de salario y lo costeo. Esas horas de trabajo son parte del costo que usted tiene que cobrarle a sus clientes. Y la suma de todas esas horas debería ser su salario. Entonces, todas las actividades le aportan a un fondo común que es esta corporación de Lidia y a partir de allí es donde usted puede sacar todos sus ingresos mensuales. No sé si con eso le queda claro, Lidia. Siguiente pregunta. Yo siempre que les digo que si no sé si queda claro es para que ustedes me digan si sí o si no, ¿ok? Eh, me dice Jonathan que gasta mucho en el carro. ¿Usted qué piensa? ¿Un carro nuevo es un buen negocio o es mejor uno usado? La pregunta es, ¿para qué quiere el carro? No es si carro bueno, nuevo o no nuevo, es si el carro realmente es algo imperativo, es decir, si es algo necesario, urgente para usted. Si el carro no es necesario, entonces esa debería ser la primera pregunta que debería hacerse. ¿Por qué quiere tener un carro? Ahora, yo le voy a dar, y en esto no hay absolutismo, yo le voy a decir mi caso personal. Yo soy la persona más descuidada con mi carro. O sea, yo si acaso le echo gasolina, ¿verdad? Yo no soy de llevarlo al taller porque además no entiendo nada de esas cosas. Entonces, yo recientemente cambié mi carro, que era un 2011, por un carro del año. Y ojo, no lo cambié por un carro más caro, lo cambié por un carro más barato. Porque la verdad es que no me interesa andar con lujos. No es un lujo? Y le voy a decir por qué no es un lujo. ¿Por qué me compré un carro del 2019? Porque es un carro que no voy a tener que llevarlo al mecánico en cierto tiempo, a menos de que sea demasiado torpe para manejar, pero yo creo que no lo soy tanto. Entonces es un carro que no necesita tanto mantenimiento. Y por eso, para mí esa es una buena opción. Por el contrario, yo ese carro mío, el 2011, se lo vendí a mi hermano. El carro está en buen estado, porque tampoco es que estaba malo. Pero yo sé que es un carro que ya va a comenzar a dar fallitos, que hay que llevarlo al taller, que hay que hacerle tal cosa, que tal otra. Mi hermano es un fan de los carros. Entonces mi hermano yo sé que lo lava por lo menos 2 veces por semana, que le hace el cambio aquí no sé qué, que le pone calcomanías, que le pone las rótulas de no sé qué cosas, que le está revisando tal otra cosa y todo eso. Porque además le gusta. Entonces, no es tanto un carro bueno, de nuevo o usado. Es número uno, ¿para qué se lo requiere? Y lo segundo es, consciente usted de cómo es usted, si usted es capaz de darle un buen mantenimiento usted mismo a un carro, puede usar un carro usado sin mayor problema. Siguiente, por favor. Los que tengamos actividades de servicios profesionales vamos a perder clientes, ingresos por el IVA. ¿Qué estrategia podemos usar para compensar esa fuga de recursos? Bueno, Omar, yo le voy a decir mi percepción. Mi percepción es que probablemente la economía se contraiga en los primeros 2 trimestres de vigencia
de la ley del impuestos, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es decir, probablemente vayamos a tener un rezago en la economía de junio a diciembre. Diciembre probablemente, diciembre cuando uno hace análisis macroeconómico, diciembre siempre uno lo saca de cualquier estudio porque es demasiado loco como se comporta la economía. Entonces diciembre va a tener esa consideración igual, va a ser siempre igual. Probablemente para el segundo trimestre de 2020 la cosa se estabilice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento, Omar? Tenemos que ser mucho más agresivos en nuestra propuesta de valor. Tenemos que generar mucho más valor para nuestros clientes. Porque si el cliente percibe que nosotros estamos dando un valor importante en su consumo, probablemente un incremento en el precio del bien o servicio no vaya a modificar el patrón de consumo. Para darle un ejemplo de esto, Omar, quizás esto en economía se llama elasticidad precio-demanda. Es decir, hay algunos productos que no importa el precio que tengan, la demanda va a mantenerse o inclusive se podría incrementar. El mejor ejemplo de esto es la gasolina. Mira, la gasolina ahorita está por las nubes, 660, creo que está la super. Y aún así, el nivel de consumo de la gasolina se mantiene. ¿Por qué? Porque la gente percibe un valor importante en la gasolina. Lo importante, Omar, aquí es, ¿qué está haciendo usted hoy para retener a sus clientes? Es más barato retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Pero ¿qué está consiguiendo? ¿Qué está haciendo usted para retener a sus clientes? ¿Qué está haciendo usted para generar nuevas líneas de negocio? ¿Y qué está haciendo usted para generar una mejor propuesta de valor para su cliente actual y para atraer nuevos clientes? Entonces, si usted logra responder a esas tres cosas, probablemente usted quizás tenga una merma en la cantidad de consumo por cliente. Pero si usted es agresivo en la parte de comercialización, podría experimentar un aumento en virtud de que otra gente no va a hacer lo que usted está haciendo. No sé si con esto le contesto muy resumidamente más, porque prácticamente esa pregunta es para una charla de varios días. Pero bueno, espero por lo menos con ese resumen haberle dado algunas luces al respecto. Siguiente pregunta. Soy nutricionista, educadora en el área de ballet, elaboración de productos alimenticios. Me sirve mucho la recomendación que me brinda. Ok, Lidia, eso es un comentario más que una pregunta. Qué dicha, Lidia. Yo tengo muchas estudiantes de nutrición. Soy profesor en la Escuela de Nutrición de la UCR, entonces ahí tenemos algún tema afín. Espero haberle ayudado. Entonces, siguiente pregunta. Mis ingresos son en colones y mis metas de ahorro son en de colones. Puedo ahorrar ese monto en dólares y en euros, aunque lo vaya a usar al final en colones. Diego, mi recomendación siempre es que uno pueda mantener un ahorro en dos monedas, porque eso estabiliza, es decir, como se neutraliza, no ganas ni perdés. Mi expectativa en términos del tipo de cambio es que el tipo de cambio, vamos a ver, ahorita tenemos un tema importante que va a ser la entrada de los eurobonos. Cuando los eurobonos ingresen al mercado, probablemente el tipo de cambio vaya para abajo, es muy probable. Sin embargo, a veces la economía se comporta de forma muy extraña y tenemos grandes compradores como Recope que a veces lo que hacen es alterar el tipo de cambio. El programa macroeconómico del Banco Central lo que nos dice es que aunque la meta del Banco Central es la estabilidad de la inflación, lo cierto del caso es que sí se espera que tenga también un control sobre la divisa. Entonces no creo que hayan disminuciones demasiado abruptas, pero probablemente siga la tendencia hacia la baja. Si usted tiene ahorros en dos monedas, usted lo que hace es que se está cubriendo de riesgo. A mí lo que me parece, y eso es un consejo que les doy a todos, es que le pongan un apellido al ahorro. Si ustedes le ponen un apellido al ahorro, van a poder responder, número uno, esta pregunta de que si en colones o en dólares, y número dos, les va a ayudar a mantener el ahorro. Es decir, su ahorro, Diego, ¿para qué es? Ah, mi ahorro es para pagar el marchamo. Si es para pagar el marchamo, yo ahorraría en colones, porque el pago va a ser en colones. Y yo no sé cómo va a ser el tipo de cambio de aquí a diciembre. Pero si su ahorro es ahorro para ir a ver el concierto de, no sé, algún cantante famoso en Estados Unidos, entonces ahorro en dólares. Ahí ni pensarlo. Entonces tiene que ver en función de para qué quiere usted ese ahorro. Si usted no lo tiene definido, si no tiene definido para qué es el ahorro, entonces haga ahorro en las dos monedas.
Eso siempre ayuda, ¿verdad? Ahora, lo importante es que si usted tiene un ahorro importante en dólares y el tipo de cambio disminuye, o sea, baja la valoración que se hace, no salga corriendo. Porque si usted cambia su ahorro en dólares en un momento en el que el tipo de cambio disminuye, lo que está haciendo es perdiendo, asumiendo la pérdida. Si usted logra contener sus activos en dólares por un tiempo, durante el tiempo en el que baje el tipo de cambio, probablemente usted pueda esperar a que el tipo de cambio se incremente o se estabilice y así no materializar esa pérdida. Pero entonces es un tema de qué quiere hacer usted con esa pérdida, si la quiere materializar o no. Si no le urge, no lo saque. Mejor lo deja ahí y se espera, ¿verdad? Y siempre está dando seguimiento al programa macroeconómico que el Banco Central saca todos los años y también a lo que pueda ir diciéndonos el Ministerio de Hacienda, principalmente con la entrada de los eurobonos, que todavía no sabemos si en la Asamblea Legislativa van a aprobar un proyecto de ley para poder canalizar la emisión que está queriendo hacer el Banco Central sobre esos bonos. Siguiente pregunta. Y perdón, yo sé que pueden ser unas preguntas unas respuestas un tanto complejas técnicamente, pero bueno, creo que tenemos tiempo y me parece también que es importante. Y si el ahorro es para la vejez, dice, tengo la duda de si la diferencia de tipo de cambio compensa la diferencia en las tasas de interés en ahorro en dólares respecto al ahorro en colones. Bueno, Zaida, las tasas de interés en este momento no andan muy lejanas, ¿verdad? Bancos en colones están captando al 5 o 6%. Algunas otras entidades con mayor riesgo están canalizando con una mayor tasa de interés, pero con mayor riesgo. Si la compensación en dólares o en colones para largo plazo, bueno, eso es una valoración bastante importante. Yo, Zaira, lo que sí creo es que, digamos, un análisis sobre en qué moneda deberías ahorrar para la vejez, yo creo que esa área particular es algo muy complejo para que yo te pueda dar una respuesta en 2 minutos. Quizás lo más correcto de mi parte sea darte un consejo que yo sé que le va a ayudar un montón. Ahí está Karen, ¿verdad? Karen nos está escuchando todo ese rato. Yo sé que la gente del Banco Nacional tiene fondos de inversión y tiene programas para pensiones complementarias y todo eso. Esta gente que trabaja en el banco pasan todo su día haciendo números y proyecciones de aquí a 200 años, no sé, no, a 50 años tal vez, ¿verdad? Y esa gente tiene mucha información que evidentemente usted ni yo tenemos y por lo cual es importante asesorarse con ellos. Entonces, aproveche que el banco tiene esa posibilidad y acérquese pues no sé si ahorita Karen puede darles algún contacto o alguien que trabaje el tema de pensiones complementarias o fondos de inversión y a esta gente le puede ayudar a hacer. Inclusive, Zaira, puede ser que la mejor forma de mantener un ahorro para la vejez es no mantener un ahorro. Probablemente tenga que ser inversiones, ¿verdad? Inversiones de largo plazo que tienen rentabilidades mucho más altas. El banco tiene fondos de inversión que son muy estables y que tienen unos rendimientos muy altos, pero que son rendimientos de largo plazo. Y es un poco lo que a usted le puede servir, ¿verdad? No pensar en el ahorro, en la cuenta de ahorrito que yo tengo ahí o en un CDP. Si es para la vejez, probablemente los instrumentos sean mucho más diversificados y mucho más amplios de los que usualmente nosotros conocemos. Siguiente. Ok, bueno, creo que ya con eso contestamos todas las preguntas. Eh, 10 y 22. Seidi, últimamente hemos andado muy bien con el tema de los tiempos. Aquí estoy con mi compañera Seidi hablando que las últimas dos exposiciones que hemos hecho han sido súper ajustadas en tema de tiempo. Hay una pregunta adicional. Ve, ahí está escribiendo Karen el tema de los fondos de inversión. Aprovechen esa información, ¿verdad? Zaira, son instrumentos un poco más complejos, ¿verdad? Nada más una última pregunta de Luis Fernando. Dice, yo soy agente de seguros y le he expuesto a muchos clientes a utilizar un seguro de vida como un plan de jubilación. Claro, para hacer un ahorro para la jubilación debe hacerse aportes considerables mes a vez. ¿Qué opina
de esta propuesta. Luis, yo creo que sí, yo creo que son, vamos a ver, dentro de la gama de opciones que tenemos para ahorrar, esta es una buena posibilidad. Yo lo que creo es que, como en todo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y la mejor forma de tener conciencia de eso es informándonos con muchas fuentes, no irnos con la primera que nos hablen y buscar siempre alternativas para el trabajo que estamos haciendo. ¿Verdad? Creo que con eso estaríamos ya completando todas las preguntas. Aquí me pongo en el, mira, otra vez, en la pantallita, ¿verdad? Como narrador de fútbol. No, en serio, espero que les haya servido muchísima la información. Recuérdense hacer la encuesta que al final les vamos a estar